muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. También me da mucho gusto hacerlo en compañía de Arnoldo Ochoa y saludar, permítanme, de manera especial a una delegación que ha venido desde Chihuahua, desde mi estado, a estar aquí en este congreso de la Asociación Nacional de Estudiantes de Facultades de Ciencias Políticas. A mis paisanos de Chihuahua los saludo con mucho afecto y les damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Venir desde Chihuahua en autobús está pesado. Bueno, también de Tabasco. Me desplazan mucho desde Chihuahua porque estamos allá en la frontera. Bien, yo quiero decir que voy a tener algunas coincidencias, por supuesto, con lo que ha expresado el diputado Ochoa. A mí se me invitó para platicar sobre la agenda legislativa y yo he pensado en una agenda legislativa para México en función de sus problemas esenciales, de sus insuficiencias e incluso de sus modelos a perfeccionar o de sus logros a consolidar. Y yo creo que la agenda legislativa que el Congreso de la Unión debe realizar en los próximos meses y años tiene que estar ligada a la consolidación de los avances democráticos o al perfeccionamiento de las instituciones democráticas, pero de manera prioritaria, ahora sí diría yo, absolutamente preferente, debe atender el principal problema de México. ¿Cuál es el principal problema de México? Es la pobreza. Pero más que la pobreza, es la desigualdad. Vivimos en un continente, en el continente americano, que es, América Latina es la zona más desigual del planeta. Cuando uno dice eso, uno ya pasó por África. Vivimos en la región del mundo más desigual. Y en nuestro país, de los deciles en los que se divide la población, el primer decil, el primer 10% de la población, vamos a decirlo así, acapara el 42% del ingreso. El segundo decil conjunta entre el 24 y el 26% del ingreso. Todo lo demás es pobreza. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? Económicamente. ¿Y qué tenemos que hacer para abatir las desigualdades que no solo se traducen en un rezago en términos del ingreso, del empleo, del salario, sino que se traducen en muchos factores de exclusión social, entre otros la educación, la salud o los bienes culturales? Cuando hablamos de la desigualdad y la exclusión social, tenemos que preguntarnos, no los que estamos aquí, sino preguntarnos sobre cuántos mexicanos tienen acceso a ir al cine, simplemente, a ir a una obra de teatro. La desigualdad es el reto fundamental del país. Este reto, yo creo, es mi punto de vista muy particular, no se va a poder enfrentar
bajo el mismo régimen político actual que tenemos, bajo la misma diseño constitucional que tenemos. Porque abatir ese reto no solo significa esta buena voluntad y disposición de la que hablaba Arnoldo Ochoa, de coincidir, de conciliar, de dialogar, de acordar, de consensar por el bien del país. Tiene que ver también con muchos mecanismos, con muchos estímulos para la cooperación de los actores, y no solo de los actores políticos, porque a veces creer que el acuerdo político puede llegar a saldar o a ser efectivo per se sin consenso social puede tener enormes complicaciones para los cambios que se quieren lograr. Ahí es donde yo, por ejemplo, le digo a los compañeros senadores: cuidado con las reformas que creemos que porque se aprueban por unanimidad en las cámaras van a ser absolutamente recibidas, reconocidas y aplicadas por la población en general, si no reconocemos la necesidad también del consenso social, que representa sí la clase política, pero que tiene otras expresiones. Yo creo que el país necesita un nuevo régimen político. Soy voz minoritaria dentro del propio partido que plantea que en este momento habría que ir a un régimen parlamentario. Yo creo en un régimen parlamentario. Yo creo que el país, lo primero que tendría que hacer para enfrentar sus graves problemas es reconocer que no puede seguir así discutiendo asuntos fundamentales en el regateo político, en el medro político, en el cálculo político, en el chantaje político electoral, en el que si me incluyes la transparencia o la democracia sindical, te paro toda la reforma. Necesitamos un nuevo andamiaje constitucional, o por lo menos un rediseño constitucional de régimen que reconozca cuál es el principal problema y cuál es la principal ventaja o oportunidad que tenemos como país. ¿Y cuál es la principal ventaja que tenemos como país? La pluralidad. La pluralidad no es ni dique, ni obstáculo, ni puede ser vista como la culpa o la culpable, o del atraso, del atorón, o de la lentitud. En la pluralidad está el mayor fruto de la democracia mexicana. Y la única fórmula ahora que yo encuentro dentro de los sistemas o regímenes políticos que trabaja con la pluralidad son los regímenes parlamentarios, porque se obligan mutuamente, se corresponsabilizan, se estimulan, comparten el poder, que es, por cierto, parece ser la tarea más difícil en la política: compartir el poder. Como bien lo dijo Arnoldo Ochoa, los electores hicieron un diseño interesante en el escenario político. Dibujaron un nuevo poder, una alternancia, una nueva época de alternancia en el país, y fracturaron, o más que fracturaron, fraccionaron en pluralidad al Congreso mexicano. Por sí mismo ningún partido tiene mayoría relativa, con alianzas. Evidentemente el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero aún con ellas no la tiene en el Senado. Es un diseño de sabiduría popular. Hubo un claro mandato en las urnas, nos duela a quien nos duela, con relación al Ejecutivo Federal, pero en el Congreso la gente decidió que la pluralidad fuera el equilibrio. Pero si esa pluralidad no es capaz de ponerse de acuerdo, tiene que venir un cambio legislativo fundamental que estimule que esa pluralidad se ponga de acuerdo. ¿Para qué ponernos de acuerdo?
para enfrentar a los grandes intereses económicos, fácticos, políticos, corporativos, que se oponen a las reformas fundamentales que el país necesita para crecer en lo económico, para cerrar las brechas de la exclusión, para ir eliminando la desigualdad. Porque a la hora en que se coloque sobre la mesa una reforma educativa que busque realmente un sistema de certificación de la calidad de la educación, vamos a enfrentar el primer corporativismo sindical y entonces de nuevo los intereses en juego de los partidos se colocarán sobre la agenda y entonces haremos una mini reforma educativa, pero no iremos al asunto fundamental. Y cuando hablemos de la reforma hacendaria, ¿cómo vamos a enfrentar a los poderes económicos, financieros, que son al final de cuentas los que obtienen hoy los mayores privilegios de carácter fiscal? Necesitamos un rediseño constitucional para que la pluralidad del país pueda ir junta, incentivada, a enfrentar a los grandes poderes, a los grandes monopolios económicos y a los grandes corporativismos políticos, que siguen siendo el dique principal, unos del crecimiento económico y los otros del fortalecimiento y del desarrollo pleno de la democracia. Pongo al principio esta idea. La idea de que el país necesita pensar un momento, diría yo, un periodo de paz, de acuerdo, con altura de miras, casi diría yo un pacto de unidad nacional, en donde digamos, pongámonos de acuerdo en las 5 reformas fundamentales que van a tocar los grandes intereses de este país. Por supuesto, la reforma hacendaria, lo digo con toda claridad, asumiendo, coincidiendo con el principal enfoque que nuestro colega, el diputado Ochoa, ha hablado de esa reforma hacendaria. La reforma hacendaria no es solo más impuestos, o no debiera ser planteada como más impuestos, sino incluso como menos impuestos y como muchos menos privilegios. Estos regímenes especiales, estos privilegios fiscales, estas condonaciones, estos reembolsos, incluso estas condonaciones del Congreso a los grandes agentes económicos del país. Varios de los privilegios fiscales de México, a través de condonaciones, no solamente son por la vía administrativa, se los ha otorgado el Congreso Federal a los grandes agentes con poder sustancial de mercado, o en las telecomunicaciones, o en la aviación, o en la radiodifusión, o en la construcción. El Congreso. Una reforma hacendaria de carácter integral que elimine privilegios fiscales, pero que sea absolutamente dura con la evasión y la elusión fiscal. ¿Y cómo vamos a enfrentar a los poderes económicos? Pues no en el regateo político partidista en el que se encuentran las cámaras. Necesitamos pensar en ese modelo en donde pactemos metas de largo plazo, incluso reformas que puedan hasta poner en riesgo a la propia clase política. Ninguna transición se ha consolidado en el mundo democrático sin reformas que hayan arriesgado a la propia clase política que la promovió. Incluso las verdaderas transiciones han jubilado a los reformadores, porque son etapas de cambio estructural real. Yo creo que la reforma educativa es una reforma estructural en serio, pero creo que hay una reforma fundamental, no solo porque ha sido mi área de especialización, sino porque la creo absolutamente ligada al desarrollo económico y al desarrollo político y al desarrollo democrático, que es la reforma de las telecomunicaciones en el país. Una reforma fundamental. Una reforma
para establecer la competencia en las telecomunicaciones y en la radiodifusión, que reconozca este fenómeno de la convergencia tecnológica, de la convergencia digital, que no es más que la imbricación de las redes de telecomunicaciones con los servicios de radiodifusión, que democratice los medios de comunicación. En términos no solo de abrir la competencia a más medios, sino también la diversidad de medios y la pluralidad de contenidos en los medios, que libere al Internet del secuestro en el que lo tienen las tarifas de las empresas telefónicas de este país, e incluso que lo reconozca al Internet la Constitución y la ley como un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar. Pienso en una legislación de medios que garantice los derechos de las audiencias, los derechos de los trabajadores de los medios y, por supuesto, una legislación que genere una responsabilidad en términos de los contenidos de los propios medios. A mí me parece que estas reformas solo se van a enfrentar cuando haya realmente un pacto nacional que ponga por delante metas específicas de crecimiento. A ver, ¿cuáles son con las que el país avanza, con las que crecemos y con las que vamos a hacer una mejor redistribución del ingreso, del salario, del empleo y posibilidades reales de acceso a las nuevas tecnologías de la información como uno de los principales igualadores sociales? Y por supuesto la reforma educativa. Nada es un mayor igualador social que el acceso a la educación, porque la educación es la que posibilita e instrumenta a la persona de recursos para su desarrollo personal y social. Yo creo que esas son las reformas fundamentales que el país necesita. Por supuesto necesitamos una revisión muy amplia de la estrategia de seguridad. Yo he planteado la necesidad, desde que fui diputado en la anterior legislatura, más que de una ley de seguridad nacional, de una ley de seguridad humana, concebida como una legislación de garantía de los derechos civiles de las personas y trascender este propósito, este objetivo de la seguridad del Estado o de las instituciones del Estado, para colocar por encima la seguridad de las personas, por supuesto de su patrimonio, pero de sus libertades civiles fundamentalmente. Y cuando hablamos de esto, hablamos de un gran objetivo. El país necesita hacerse cargo, y el nuevo Congreso necesita hacerse cargo de su reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nosotros tenemos una nueva concepción de los derechos humanos en la reforma al artículo 1, al 29, al 108, al 103 de la Constitución, que estableció una concepción de los derechos humanos como una forma de apropiación de las personas y no como una dádiva del Estado. Estos son retos que tienen que ver con el establecimiento de un sistema de seguridad para las personas y obviamente para la seguridad pública, en el marco del respeto a los derechos humanos. El país tiene que revisar, y los legisladores tenemos que revisar, esta falsa dicotomía en la que nos ha querido meter la estrategia de combate frontal al crimen organizado, a las drogas, que nace, por cierto, de una política norteamericana de hace 44 años, que a la fecha no ha logrado ninguno de sus objetivos. Ninguno. Porque en realidad toda la América Latina está metida en este combate, en esta lucha, bajo el concepto de las prohibiciones absolutas en materia de drogas. También el Congreso debiera avanzar en estos temas, a discutir en su agenda. Bueno, ya hasta Calderón admitió en la ONU, en la pasada Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Calderón, la necesidad de buscar medidas regulatorias de mercado al tema del combate a las drogas. Alguien que puso énfasis en una estrategia
fundamentalmente policíaco-militar. Bueno, si ya hasta él está abriendo esta puerta de autocrítica, es la hora y es la oportunidad de que el Congreso también aborde el problema desde otros enfoques. Pero para mí es fundamentalmente el problema del crecimiento económico el reto más urgente del Congreso, y el de la consolidación democrática, el de afianzar nuestras libertades y nuestros sistemas jurídicos, pues tiene que ver con reformas, con adecuaciones, con ajustes a la legislación electoral por un lado, pero fundamentalmente al régimen de partidos políticos. Yo soy un hombre de partido, como creo que lo es el diputado Ochoa. Tenemos por su currículum, por su trayectoria, nos damos cuenta que desde niño participa, desde joven participa en el PRI. Yo desde joven participo en el PAN. Yo ahora me he vuelto viejo en el PAN. Acabo de cumplir 30 años de militante del PAN, el pasado 2 de agosto. Me he vuelto viejo en el PAN. Pues con todo y que soy hombre que cree en el sistema de partidos, digo que no podemos seguir con este sistema de partidos como está. O reformamos el sistema de partidos, o la política va a caer en un desprestigio mayor y en una sanción social mayor, que no solamente sea el abstencionismo electoral o estas formas de desdén ciudadano, sino realmente en una tensión social mayor. Por eso yo creo en una ley de partidos políticos y no en un COFIPE. Yo creo que hay que obligar a 3 grandes sectores del desarrollo democrático a rendir cuentas, a transparentarse y a someterse a un régimen de responsabilidad: al sistema de partidos, a los sindicatos y a los medios de comunicación, que son, por cierto, los 3 elementos con mayor atraso de nuestra transición, o quienes más resisten someterse a un auténtico sistema de transparencia y rendición de cuentas. Porque miren, en las cámaras del Congreso ahorita se está criticando el voto corporativo en los sindicatos. Híjole, nada más que hay veces que el voto corporativo es más duro en las cámaras que en los sindicatos. No, ayer que disiente una vez o 2 veces casi se lo acribillan, casi lo expulsan o lo excomulgan. La disidencia es vista como el sacrilegio o la deslealtad o la traición. Cuidado con votos corporativos. Los grupos votan en el mismo sentido, y todos por aquí y todos por allá. Una ley de partidos y una reforma política que termine de cerrar el vínculo de figuras de participación ciudadana o de ejercicio de la ciudadanía en la estructuración del poder. Pienso en estas reformas en el Congreso. De alguna manera les quiero decir que si ustedes aceptan la propuesta que les hizo Carlos Enciso de ir a las plataformas de los partidos, se van a encontrar con una gratísima sorpresa. Las refiere el PRI, las refiere el PAN, las refiere el PRD. De una manera o de otra hablamos de reforma energética, de reforma de las telecomunicaciones, de reforma sendaria, de reforma educativa, etcétera, etcétera. Pareciera que todos estamos de acuerdo. ¿Y entonces por qué no pasa nada? Porque lo que falla y lo que está faltando es el modelo, es el método, es el régimen. El presidencialismo mexicano, así haya ganado Peña por 15 millones, por los que sean, no le va a dar si no asume que el primer dato que tiene que incentivar es la pluralidad y el acuerdo, y fijarse metas públicas de política nacional de acuerdo de largo plazo.
Yo sé que el régimen parlamentario está lejos, todavía, más con el prestigio que hay todavía en las cámaras. Ha habido figuras intermedias que hemos propuesto a algunos legisladores. Bueno, a mí me tocó proponer, en coincidencia con Manlio, él la propuso en el Senado y yo en la Cámara de los Diputados, una iniciativa para reformar la Constitución y formar gobiernos de coalición. Como convenio, que puede ser por 1 año, por 2 años, por 3 años, o por todo el sexenio, sobre materias específicas, sobre reformas específicas o sobre varias. Si ya no se formó un gobierno de coalición, hagamos por convenio un pacto legislativo nacional donde nos pongamos de acuerdo en los temas fundamentales para ir todos juntos. Porque si no, en cuanto alguien quiera moverle a telecomunicaciones, van a ir unos, miren, con Slim, y le van a decir, miren lo que le quiere hacer el señor del PAN o el del PRD o el del PRI. Y cuando uno quiera mover el tema de la radio y la televisión, van a ir, oigan, esos son los del PAN, no somos nosotros, porque cada quien quiere medrar con los asuntos. Por eso planteo, en estos 2 segundos que me quedan, a minutos, necesitamos encontrar fórmulas para el acuerdo de los actores políticos y mecanismos realmente de validación afuera para obtener el consenso social. Y esos son los grandes intereses que hay que tocar. Los corporativismos sindicales, sobre todo en el sector educativo, los monopolios en telecomunicaciones, el duopolio en la televisión, los privilegios fiscales indebidos de los más ricos de este país. Y hacerlo juntos.